Buenas tardes, mi grupo estaba representado por la compañera Dana Freire, Suri Guerra, Jamal Bocanegra y mi nombre es Yelenka Ortiz. Esta tarde le vamos a hablar sobre la metodología de la intervención del trabajo social. La metodología de la intervención social es muy importante porque nos permite que se haga la aproximación pragmática frente a la realidad compleja y diva de los problemas individuales y sociales. Esto nos quiere decir que todo aquello que demuestre producir un buen resultado a través de la elaboración de un plan general y de una idea de fuerza que sea aplicable a las diferentes situaciones que se puedan presentar y tiene como objetivo acumular y sistematizar experiencias prácticas teniendo en cuenta los aportes de las ciencias sociales y humanas, como la psicología, la sociología, la antropología, con el fin de producir y elaborar un plan general utilizando algunos métodos que conlleven a la realización brindada varias ideas fuertes y que se puedan desarrollar y que vayan en un buen beneficio de la comunidad o de la población que se está interviniendo. Muchas gracias. En este momento vamos a hablar de la importancia que tiene la metodología de intervención en trabajo social. Esta importancia es la que permite que se haga una aproximación pragmática, es decir, una comunicación asertiva entre el usuario y el trabajador social o el interventor. Dentro de esto podemos notar algunos modelos que nos mencionan, entre ellos el modelo médico y el modelo de intervención. El modelo médico nos mencionaban que era en aquel entonces ese modelo asistencialista o que solucionaba los problemas de manera inmediata. El modelo de intervención, nos menciona que es el que logra el cambio por medio del desplazamiento de la materia, de la naturaleza y de todo lo que aborda la persona en sí dentro del problema actual. También podemos hablar entonces de las fases que en el modelo en la metodología de intervención se utiliza. Aquí nos habla de la solicitud o problema. Aquí es donde parte la metodología en donde el trabajador social irá a intervenir porque se hace la solicitud de la persona afectada. El análisis, también la evaluación preliminar y operativa, es decir, que después de hacer el análisis o una síntesis se da la interpretación de lo que en sí está pasando. También podemos mirar la elaboración del proyecto, es decir, jerarquizar cuáles son las prioridades que se deben de dar a medida del proceso de intervención, la práctica de los interventores, que más que todo son las diferentes formas que confrontan el interés de un proyecto. Es decir, la búsqueda de una u otra manera para el proceso y ejecución de tal problemática. La evaluación de los resultados, que es mirar cómo sucedieron o cómo terminaron las cosas y que sea de manera exitosa. Y por último, la finalización, que todo tiene un comienzo y también tiene un desarrollo y que probablemente esta finalización en la intervención puede ser un renacimiento tanto para esa persona afectada o para una sociedad. La metodología de intervención del trabajador social tiene unos alcances que son el cambio, el equilibrio dinámico y la interdependencia. El cambio significa una modificación de un proceso o de una estructura. El cambio lo que busca es una transformación. El manejo de este concepto nos aporta una herramienta útil de mediación y de evaluación. En efecto, podrá hacerse entonces en términos de medición del cambio entre la situación de partida y la situación existente al finalizar la intervención del trabajador social, ya habiendo determinado las variables susceptibles de ser modificadas o cambiadas. A ello se le añade la dificultad de tener que ver a la vez aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Si bien es mucho más fácil medir las transformaciones de los elementos objetivos u observables, como lo son la mudanza de una familia,
la separación de una pareja, pero en cambio es mucho más difícil medir los cambios vinculados como el usuario percibe y ve él mismo su situación. Entonces el equilibrio dinámico nos permite percibir la situación del usuario en términos dinámicos, ya que el equilibrio está constantemente amenazado porque surgen acontecimientos que destruyen ese equilibrio. Pero una vez obtenido de nuevo ese equilibrio, van a surgir bien ese equilibrio. Pero una vez obtenido de nuevo ese equilibrio, van a surgir unos cambios y esto va a estar en la búsqueda de un nuevo equilibrio. En esta movilidad se inscribe el camino que usuario y trabajador social deberán correr, pero que no serán todas las situaciones de cambio, sino solamente algunas. La interdependencia nos permite también considerar a las personas no ya como entidades autónomas interdependientes, sino como unidades en relaciones con otros individuos en el seno de múltiples grupos de pertenencia, como son la familia, los amigos, la vecindad, y en el seno de un contorno social, ya que nuestro trabajo con grupo no solamente tendrá en cuenta las interrelaciones entre los diversos miembros del grupo, sino también con los lazos de cada individuo con otros grupos a los cuales pertenece y con instituciones del campo en el que ejercen sus actividades. Entonces, estos conceptos nos van a permitir una armonización de cuáles son los métodos a utilizar. Buenas tardes, yo les vengo a hablar sobre los elementos de la metodología de intervención. Hay 3 tipos de elementos: los internos, los externos y los de permanencia y fuerza de transformación. Los internos hablan sobre el sentimiento de pertenencia, la adhesión o adaptación a las normas y los valores y la aceptación de los derechos y las obligaciones que engranan dicho grupo. Los externos hablan sobre la relación que tiene uno como profesional con la sociedad, y también habla sobre que el profesional lucha o impone un estatus legal, su imagen social, y también habla sobre hacer públicas sus posiciones, defender a sus miembros y difundir sus realizaciones sociales. Es decir, que a la hora de pronto uno hacer una fundación hay que tener un estatus legal y un estatus social, y esto permite de que el estatus legal sea directamente con la Cámara de Comercio, documentos, papeleos para hacer legal dicha fundación dentro del marco de leyes. Y el estatus social es cuando se crea el logo, el logotipo, el lema, cuando uno de pronto hace pública por medio de fotos, videos, folletos o de boca a boca, o hace que la sociedad participe de las actividades sociales que se realicen y se diga con qué fin se están realizando cada una de estas actividades, o si es una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, y bueno, prácticamente o básicamente es eso. Y los de permanencia y fuerza de transformación se desarrollan dentro de un marco tanto cualitativo como cuantitativo, y esto permite que se contribuya a pensar en un posible mundo mejor o a mejorar ciertas cosas en la sociedad, y que este cambio se pueda dar de manera micro o macro social. Para de pronto tener un poquito más claro, a la hora de nosotros de intervenir en un caso, debemos de tener en cuenta los elementos y lo que las compañeras anteriormente han mencionado. Vamos a poner un ejemplo, un caso de un niño de 8 años que está sufriendo una desnutrición severa y fue llevado a un centro asistencial de salud.
por sus padres. El niño, aparte de tener desnutrición severa, es de la etnia Wayuu. Nosotros como trabajadores sociales, antes de hacer o activar la ruta de intervención en este caso, debemos primero asesorarnos de que lo que esté diciendo sea cierto, o sea, ver que la información sea verificada. Es decir, ir con el médico que está atendiendo al niño y saber si el niño de verdad está sufriendo desnutrición severa. Luego acercarnos a sus padres y así confrontar o comprobar o pues poner las dos informaciones dadas, tanto por el médico como por los padres, y a ver cuál tiene más coherencia. De ahí partimos a activar ciertas rutas, primero con la IPS, luego vamos con la Policía de Adolescencia e Infancia, y también procedemos a hablar con la Secretaría de Salud y bueno, otras dependencias. Con esto lo que nosotros queremos lograr es de que primero se dé la posición a cierto caso y que se vea de que ese caso sí se pueda investigar y así poder nosotros conseguir la metodología o el método que se va a utilizar, esas estrategias, esos elementos que ya anteriormente hemos mencionado para poder darle solución a este caso y buscar qué es lo mejor y que beneficia al niño en este caso. También se puede llevar a un centro de rehabilitación especializado para los niños o las niñas o jóvenes o mujeres que están sufriendo de de desnutrición severa. Entonces es como una explicación corta de lo que de pronto nosotros como trabajadores sociales podríamos utilizar esta información para lograr intervenir dentro de este caso y dentro de cualquier caso posible que se nos presente dentro del campo de trabajo.